Ok, sí, estamos al aire. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva Esa noche de latencia. charla en la plataforma de Génesis. Estamos con tres invitados muy especiales, muy apasionados también por la temática de hoy. Voy a ir en el orden en el que está en mi pantalla, que en esta ocasión también es el orden de su pantalla. Entonces empezamos por nuestro querido Daniel García. Han escuchado muchas veces su nombre en la plataforma de la iglesia porque normalmente lo tenemos tras bambalinas. Es también nuestro gurú de la tecnología, pero en este caso está siendo representante de su rostro artístico. Por eso la bandana esta noche no es para tapar la calvicie, les prometo que tiene cabello, pero Dani No le estoy queriendo copiar al pastor por si ha acaso. sido no sale el estilo. Usted es rabino, compañero. Pero bueno, Dani es guitarrista de la banda, desde Chango, de muchos años, de la banda de rock nacional Sacrilegio, y también es guitarrista del grupo de alabanza de Génesis Cochabamba, y su historia es una historia muy interesante que en otro momento hemos compartido, cómo Dios lo trajo a la iglesia, transformó su vida y ahora él le está sirviendo a Dios a tiempo completo. Así que gracias, Dani, bienvenido. Debajo de Dani está nuestro querido Cayo. Cayo, discúlpame, no estoy tan familiarizado con tu currículum y se me ha ido en este momento el nombre de tu banda, de A Pie, con la banda A Pie, y también es parte del Ministerio de Alabanza de Agua Viva de La Roca. Es un gusto estar contigo, querido Cayo. Gracias por acompañarnos esta noche. Y abajo también ya la conoce, al lado de Cayo está Ali, quien es vocalista, música profesional, es coach, pero no es coach de superación emocional, ¿sí? Es coach de vocales, es coach de canto. Y además Wow. que tiene una voz muy, muy reconocida. Ha participado en Factor X o sí, Factor X en Bolivia. Así que tres músicos muy conocidos en nuestra sociedad, en nuestro medio, además tres músicos cristianos, pero con amplio conocimiento y repertorio fuera del ambiente musical cristiano. Y con ellos vamos a compartir esta noche una temática muy importante y muy, muy interesante, que es arte, cultura y fe. ¿Y por qué lo hemos denominado de esta manera, arte, cultura y fe? Porque queremos tocar en ese sentido. Queremos hablar primero del arte. ¿Qué es el arte? ¿Por qué el arte es importante? Vamos a hablar del rol del arte en la cultura y por qué el arte es algo importante también en la cultura. Y finalmente, cómo el arte influye también en la praxis, en la manifestación, en la práctica de la fe de cada uno. Así que, bienvenidos muchachos. ¿Qué les parece si vamos en sentido contrario y les cedo la palabra para que puedan saludar y dar unos breves comentarios? Empecemos por Ali. Gracias. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Buenas noches a mis compañeros de, no sé, no es de, sí, panelistas, vamos a decirle. Estoy muy honrada, estoy muy feliz de estar esta noche. Uy, estoy un poquín nerviosa, pero también estoy feliz. Como les decía a ellos, es como un honor estar con Cayo, con el Tani Badani, con gente que de verdad siempre he admirado musicalmente y el pastor Jonathan lleno de conocimientos y todo. Entonces, para mí es como, me siento muy agradecida, muy honrada por estar aquí. Gracias, Ali, bienvenida. Es para nosotros el placer, el gusto y el privilegio poder compartir contigo. Querido Cayo, Hola, ¿qué tal? Pues para mí el gusto y realmente es muy lindo poder compartir con ustedes tremendas, pucha, más allá de lo músicos, creo que tremendas personas llevando un testimonio que es importante para la gente que nos rodea, para la gente que nos ve. Ustedes son realmente dignos de admirar. Mis respetos. Y debo aclarar algo, soy parte de uno de los ministerios de Agua Viva de la Roca, son 4 ministerios que tiene. Entonces yo soy parte de uno de los ministerios de la Iglesia Agua Viva de la Roca. excelente. Muchas gracias, Cayo. Besito Gracias nomás. además por la aclaración ministerial, que es muy bienvenida. Entonces, adelante, Daniel García. Bueno, buenas noches. Igual, bueno, al igual que Ali y lo hablábamos extra micrófonos, todos creo que estamos un poquito nerviosos. Para mí es realmente un
un gusto poder compartir panel con Cayo, que es una persona que, bueno, nos conocemos hace bastante tiempo y artísticamente, y como persona siempre he admirado. Con Ali de igual manera, es una de las voces que más admiro de la música en Bolivia. Y pues bueno, presos para hablar de arte, música y fe. Excelente, Sí. muchas gracias. Bueno, entonces vamos a entrar de una vez en la temática esta noche, pero antes pues, para todos los que nos escuchan y para recordarnos también a nosotros, vamos a un poquito recordar cómo funcionan estas charlas de miércoles en la noche. Es una charla casual, si bien es una especie de foro, pero es un foro entre amigos, es un foro entre compañeros. Y la idea es poder conversar un tema como lo conversarías con un café en la mesa y Dios mediante, de aquí a no mucho podremos hacerlo así cuando pase este tiempo de distanciamiento social. Eh, Sin embargo, al igual que toda charla entre amigos en una mesa, eh, van a haber momentos en los que puedan haber desacuerdos o diferencias y es bueno poderlas respetar, es bueno poder ver las diferencias de puntos de vista, siempre y cuando sean dentro del marco del respeto, ¿verdad? Y dado que esta es una plataforma eclesial, pues la política está fuera de la mesa en esta charla, así que vamos a hablar, ¿por qué? Porque hablar de arte, de fe y de cultura, y sobre todo en nuestro contexto, pues trae a colación ciertos sentimientos, pero podemos hablar, sí, de la relación autoridades-sector, pero no vamos a hablar de posturas personales o de afiliaciones de nadie. Todos tenemos el derecho y la responsabilidad incluso de tener una postura, pero no es el tema de esta charla. Entonces, vamos a conversar, sí, de propuestas del sector y también de ciertos reclamos que el sector pueda tener, pero tratarlo de hacer en los términos objetivos de la charla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y Sí, esta de acuerdo, noche de acuerdo. yo voy a estar Perfecto. más en un rol de poder, de una especie de moderador, una especie de ser el papá de los amigos. Y también voy a en algunos momentos hacerles Separan, algunas preguntas para aclarar ideas, para lanzar algunas perspectivas. Queremos agradecer también a nuestro querido Mauricio Cabrera, que hoy está tras bambalinas monitoreando los comentarios en Facebook. Si tienen alguna pregunta o algún saludo, lo pueden poner en los comentarios de Facebook y Mauri va a estar monitoreando aquello. Sí les pedimos que sean respetuosos con sus comentarios, preguntas, puntos de vista y aclaramos también a todos que en estas charlas todo comentario, saludo es bienvenido, pero por favor no compartan links externos en los comentarios porque los vamos a tener que ocultar. Esto es por seguridad de aquellos que están viendo la charla, porque no podemos vetar si el comentario, el link que están poniendo es un spam, es un phishing o es un link verdadero. Así que links ajenos los vamos a ocultar. Les pedimos que comprendan aquello. Pero todo saludo nuevamente, toda pregunta, bienvenido. Y hablando de eso, ya están compartidos en los comentarios también las redes sociales de nuestros tres invitados. Si quieres seguirlos, saber más de ellos, saber más de su arte, puedes buscar en las redes sociales que están ya compartidas en los comentarios de esta charla. Ok, ahora sí, entraremos en tema y empezaremos entonces hablando de una pregunta que me parece interesante y es el tema de la responsabilidad social del artista. Empezaremos por la parte de la responsabilidad, porque normalmente entramos a estas charlas desde la perspectiva de lo que yo desde mi sector exijo y no me han dado y me hace falta, pero hablemos, primero veámonos al espejo. Como dijo Jesús, primero sácate la viga del ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno. Entonces, ¿cómo aporta el artista de manera objetiva y cuantitativa a la sociedad y la economía? Por un momento hagamos un lado lo subjetivo del arte, que es muy difícil, y hablemos de lo objetivo del arte. ¿Qué valor agregado le pone el arte a la sociedad y a la economía? Adelante, les dejo la mesa abierta. ¿A quién empieza? Bueno, a ver, primero las damas, primero las damas, primero las damas. Adelante, por favor, ustedes. O sea, yo creo que un feedback, digamos, económico hacia la sociedad es un poco complicado, ¿no? Estamos hablando de digamos, el artista, veámoslo desde el punto de vista legal, en la Constitución Política del Estado no existe una definición precisa
de lo que es el artista y de lo que es el arte. Hay sí un decreto donde nos eximen de pagar impuestos, que ya bueno, eso ayuda bastante. La responsabilidad, digamos, del artista creo que es la de ser comunicador, digamos, de los acontecimientos históricos, sociales que han de pasar a través de los años. Eh, Contribución, digamos, a la sociedad, creo que sí ayudamos bastante, digamos, en este caso de la cuarentena hemos tenido que hacer, digamos, de terapeutas al tratar de llevar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Porque el mayor enemigo en este tiempo ha sido el miedo. Y lo que hemos tratado de hacer al alcance de nuestras posibilidades ha sido llevar un mensaje de tranquilidad. De ahí, yo considero que siempre la contribución del artista ha sido ser el portavoz de todo lo que significan los movimientos culturales, tradicionales, sociales, en procesos históricos, ¿no? Yo creo que ese ha sido. Económicamente, no sé si contribuimos tal vez cuando te buscan para campañas, para hacer campañas solidarias y prestas tu arte o, o estás dispuesto siempre a ayudar de alguna manera, yo creo que sería la forma de retribuir a la sociedad. Y yo lo veo Excelente. desde ese punto de vista, ¿no? O sea, no lo Entonces, veo así. es interesante porque Cayo dice, existe primero un vacío de ley en cuanto a la definición de lo que es el arte en nuestro contexto inmediato de Bolivia. Y por otro lado está ese factor de que el artista es un portavoz del sentimiento del contexto. Entonces, si bien presenta una respuesta al sentimiento, como en el caso de la pandemia, donde presenta una respuesta de tranquilidad a un sentimiento de intranquilidad en la sociedad, en otros casos también es aquel que le pone voz a un sentimiento colectivo, como un reclamo social, por decir así, y en otros momentos utiliza su arte para poder promover una causa positiva. Eh, ¿Qué dicen? ¿Qué opinan Daniel y Ali al respecto de esta perspectiva que Cayo plantea? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen otra perspectiva o algo que quisieran complementar? No, a ver, de hecho que el, la industria, llamémosla así, por más que es una mini industria que se ha generado con la música en Bolivia, eh, mueve muchos empleos, sea en presentaciones, sea en festivales, sea en conciertos pequeños en pubs o en boliches, qué sé yo, en cuestión de la venta de discos, todo aquello, ¿no? O sea, a nivel económico yo veo que un cachito va por ahí, el apoyo económico que el artista podría dar. De igual manera podemos hablar de los autores, de los escritores con la emisión de los libros, las presentaciones, la venta y bueno, intentando dejar un poco la parte subjetiva de lo que es el arte, pero sí es un aporte importante al día a día de la población, ¿no? Porque día a día la población está escuchando música, estás en tu casa, estás escuchando música, estás en el auto, estás escuchando música, o estás viendo una película, o estás viendo alguna forma de arte, y mucho de ese arte es producido acá, ¿no? Te acompaña en momentos alegres, te acompaña en momentos tristes, y dentro de eso coincido con lo que decía Cayo, que la responsabilidad ahí del músico, del artista, es justamente acompañar llevando un mensaje que sea coherente con el momento que estamos viviendo. Excelente. Ali, te plantearía una pregunta de seguimiento a esto, en base a lo que los chicos dan a entender y mencionan, eh, porque creo que está claro y existe un factor de que el artista en sí genera alrededor suyo una serie de movimientos económicos que son completamente innegables que en relación al arte, la misma existencia de teatros, de centros de presentaciones, de equipos de sonido, de sonidistas, de gente, hasta electricistas, soldadores, genera toda una subeconomía. Y creo que esa es una respuesta que mucha gente tiene
que entender y asimilar que todo sector genera un microcosmos en la sociedad. Tanto como el arte, cualquier otro sector en la sociedad genera un ambiente que está interconectado, es una biosfera que se conecta una con la otra. Y cuando quitas un sector, pues todo un grupo más grande de la sociedad es afectado. Es lo mismo que pasa en una selva, ¿no? Si tú quitas una especie, toda la selva es afectada. Ahora, hay algo que se tocó para ir cerrando este punto de la parte objetiva, que no es en lo que nos queremos concentrar mucho esta noche. Y es el tema de que si en nuestra sociedad y a nivel mundial también existen, digamos así, subgrupos de artistas. Existen artistas denominados indie o independientes, ¿verdad? Que son artistas unipersonales o grupos pequeños que tocan en un pub o un café. Pero también existen megabandas que en nuestra sociedad serán pocas, pero existen, que generan miles, cientos de miles o hasta millones de bolivianos, en nuestro caso, en movimiento. Y la pregunta que vendría al respecto de esto y que algunas veces se han planteado es que si se puede poner a todos en una misma bolsa. Es decir, eximir de impuestos a la banda de a pie o a Sacrilegio o a Una Noche de Ali en un pub donde donde ustedes o la banda gana básicamente lo que es una ofrenda, una propina, una muestra de cariño al arte, versus un concierto en el que el artista está cobrando entradas de alto valor y del que está ganando muchísimo dinero y del que el centro que está organizando este evento está pagando impuestos sobre eso, pero el artista que se beneficia de aquello no tiene una responsabilidad social como cualquier otro rubro tendría. ¿Sí me doy a entender? Entonces, como artistas piensan que debe ser una línea horizontal en la que todos estamos en la misma bolsa, o debería haber ciertos criterios de calificación de acuerdo al tamaño, la extensión, etcétera, etcétera. Bien, oye, yo quería, ojalá no me olvide toda la pregunta, porque igual y tengo como, saben, ya saben que soy un poco distraída, pero tengo en mi mente acotar un poquito a lo que decían ellos antes. Hay que entender que artista igual y no solamente se resume música, ¿no? Musicalmente, hay un entorno de artesanos, hay muchas áreas que conforman un sector artístico o cultural de un país, ¿no? Entonces, en torno a eso, claro que hay una demanda o hay un aporte, mejor dicho, económico. Estaba justamente hoy día viendo que en La Paz, por lo menos ha habido una gigantesca, en La Paz, Oruro y en ciertos lugares de Bolivia han habido grandes pérdidas económicas por todo esto que está pasando, porque su movimiento económico se basa mucho más en el arte y en la cultura, tipo el gran poder que tal vez se vaya a ver afectado entre artesanos y ese tipo de cosas. Entonces, como que parte de la responsabilidad que tenemos como artistas es informar a la población de eso, porque la mayoría de las personas, fuera de lo subjetivo obviamente que ya lo has dicho, pero es que muchas de las personas piensan como que el arte se resume en música y que no hacemos nada y que no aportamos, ¿no?, a la economía del país. Entonces, claro que hay un desbalance, ¿no? Y claro que se aporta de varias formas. Y mi responsabilidad primero es como informar más que todo de eso a toda la población que está desconociendo mucho de eso hace años, no solamente por lo que ha habido con el ministerio. Y, y bueno, volviendo a lo que preguntabas, creo yo que tiene que haber como un cernidor de todo eso, porque no es lo mismo, claro que no es lo mismo, pero justamente para eso estaba designado un Ministerio de Culturas, ¿no? Que ya no está en su postura, eh, para que haya esos lineamientos para regularizar el cuánto uno va a pagar de impuestos o cuánto uno debe ganar, etcétera, ¿no? Pero ya no hay eso y creo que nunca había en realidad. Ok, entonces
Se me han movido en la pantalla. Qué dicen muchachos? O sea, la pregunta concretando y gracias lo que decía Sally es tan importante que el arte es realmente un concepto muy amplio. No es solamente la música, ¿verdad? Eh, Exacto. Haremos entonces en base a eso dos preguntas genéricas y la primera es la que le planteaba a Ali para darles a ustedes la voz al respecto. Si todo el rubro debe ser metido en una sola bolsa o ser visto de manera horizontal o existen escalas en las cuales hablamos específicamente del tema objetivo, ¿verdad? Del tema de ingresos y regulaciones al respecto. Es lo mismo, si yo tengo una tienda de ropa, no va a ser lo mismo a que yo tenga una cadena de tiendas en todo el país, ¿verdad? Voy a entrar en otro escalafón, en otro escalón de regulación en virtud del tamaño y la envergadura de lo que estoy haciendo. Entonces, para los artistas, ¿debería existir algo similar o es que digo, soy artista y ya está? Esa es una pregunta. Y la segunda, que es más importante, entonces les dejo la primera pregunta y la responderemos para ir cerrando esta parte y entramos a la segunda, porque el arte es muy amplio. ¿Cómo definimos arte? ¿Qué califica dentro de arte? Porque ¿hasta qué punto tiene una libertad de autodenominarse artista y decir estoy dentro del rubro del arte porque así he dicho y me identifico como artista y se aguantan los demás? O no, es una pregunta abierta. ¿Cómo los artistas identificarían lo que es arte y quién califica dentro de su rubro? Entonces, las dos preguntas, ¿sí? Empezamos. Dani, ¿quieres empezar? Ahí vamos con Cayo. Y A ver, Dani, a ver, ¿no? primero, el tema del escalafón es algo que ya se ha conversado, se ha socializado. Es justamente una de las propuestas que tuvo el bloque de Cochabamba cuando se fue a hablar de la ley del artista a La Paz. Y es algo que precisamente nosotros como sector de artistas independientes proponíamos, porque obviamente no es lo mismo, como bien ponías el ejemplo, que un grupo X un fin de semana toca en un pub y está ganando de las entradas, ¿no? Del cover, versus a un grupo que toca 3, 4 veces un fin de semana en 4 o 5 eventos sociales y que factura, bueno, y que cobra harto dinero, ¿no? Entonces, ahí obviamente no se puede poner no se puede poner dentro de la misma dimensión, no se puede medir con la misma vara, porque es totalmente distinto, ¿no? O sea, ahí estaríamos hablando de un concepto más de equidad que de igualdad, ¿no? Que me parece que es lo más justo. Ahora ya cómo definimos el escalafón, cómo definimos quién gana más, quién gana menos, o quién debe pagar, quién no debe pagar, eso ya es algo que está abierto a discusión y que de hecho ha entrado a discusión respecto a eso. Ahora, en cuanto a cómo se define arte, Espera, quédate ahí es con el un tema bien pensamiento. Dejaremos subjetivo, que Cayo nos ¿no? responda Sí, primero adelante, adelante. la pregunta uno, y de ahí entramos a la ronda de que cada uno pueda definir el arte. Ok, Estamos en la pregunta del escalafón o de algún tipo de escala o diferenciación en cuanto a tamaño o alcance u otros criterios. muy bien. Primero, yo creo que tiene mucho que ver el cómo cuál es el concepto que tú tienes de tu arte, de lo que eres, ¿no? Es lo fundamental. Lo que pasa es que estás hablando de escalafones, de grupos que están cobrando muy bien, pero es porque también su trabajo, digamos, tiene mucho, es una empresa, ya no es, ya no, ya se sale de lo que es el arte y ya empieza a trabajar de otra manera. Lo que pasa es que, como te decía, parte de cómo nos reconoce el Estado, la sociedad al artista. Para la sociedad nosotros somos gente bohemia y que agarramos la guitarrita y nos ponemos a tocar. Sin embargo, Dani hablaba de todo el equipo que hay detrás de aquel técnico de sonido,
el técnico de luces, el, el que arma el sistema de sonido. Entonces, todas esas cosas van a generar que tú, digamos, también mientras tú vayas mejorando, mientras tú vayas volviendo más profesional tu trabajo, pues va a generar que también puedas cobrar un poco más, ¿no? Y lo que pasa es que muchos grupos, digamos, que están surgiendo o que están naciendo o que empiezan a hacer música, no tienen este concepto claro, ¿no? Y si vemos a grupos que realmente tienen un presupuesto elevadísimo, hay en Bolivia grupos que cobran muy bien y que viven muy bien y viven de la música, es porque también han invertido años de esfuerzo, años de trabajo. Y es un trabajo en equipo, no solamente son los músicos, sino toda la industria que está detrás de ellos, ¿no? En ese sentido, sí, yo considero, digamos que a lo que tú decías, siendo ya más objetivos, porque me empiezo a divagar y empiezo a perderme en el universo de ideas, pero yo creo que sí debería haber un escalafón, ¿no es cierto? No puedes cobrar a un grupo que tiene 1 año, 2, 3 años, digamos, impuestos, donde puedes chantar obligaciones cuando recién está empezando. Yo creo que ahí debería más bien el Estado incentivar, motivar, digamos, este tipo de grupos, ¿no? Para que ellos más adelante puedan generar esta industria y podamos retribuir a la sociedad económicamente, incluso hablando, ¿no? O sea, pagando impuestos, inscribiéndonos, teniendo un contador que lleve tus cuentas, ¿no? Pero la realidad es otra. En Bolivia nosotros no generamos esa cantidad de dinero, es difícil, apenas podemos cubrir con los gastos operativos muchas de las veces cuando nos lanzamos a ir al famoso cover, ¿no? O sea, cobras las entradas y lo que ganas es para ti y al final no generamos esa economía que tanto quisiéramos generar para poder devolver a la sociedad en impuestos, ¿no? Correcto, entonces es interesante, me gusta mucho algo que Cayo decías y existe un momento, y Dani decía, es debatible y es necesaria tener esa conversación, ¿cuál es exactamente ese momento? Pero existe un momento en el que pasas de ser, digamos así, un artista independiente o entre comillas bohemio o lo que se quiera, a ser una empresa. A lo que ya estás manejando ya tiene una naturaleza de empresa, ¿no? Entonces, hay un punto de quiebre. No quiere decir que tu arte se vuelva una empresa, pero la manera como se maneja ese arte, ¿verdad? Entonces, y eso entraría en un debate más amplio que es necesario y es bonito tenerlo en Bolivia en otro momento sobre el apoyo al emprendimiento en general, porque debería haber espacios de respiro para todo tipo de emprendimientos en los cuales se fomente y se genera el emprendimiento y eventualmente ese emprendimiento empezará a devolver también a la sociedad por medio de su valor agregado y también de su valor impositivo, ¿verdad? Y en el caso del arte, si les entiendo bien, estarían proponiendo algo similar, es decir, se apoya el arranque y cuando llegas a cierto punto de inflexión en el que ya es empresa, pues empieza a tener las responsabilidades sociales de una empresa, ¿verdad? Entonces, excelente. Habiendo ya dicho eso, ¿cómo definimos entonces arte? ¿Qué, qué es arte? Porque si pensamos en música, bueno, es algo un poco más especializado, digamos, pero en términos globales, ¿qué es arte? ¿Qué es un ministerio de cultura? ¿Cómo definimos la envergadura de eso? Adelante, les dejo la mesa. Primero las damas. Todos calladitos. Nadie quiere empezar. A Nadie ver, quiere empezar. el tema de arte sí es muy subjetivo, ¿no? Yo podría partir por una definición que es una creación de algo lindo, algo bello y que te transmite algo. Para mí esa sería una definición poco simplificada de arte, ¿no? Dentro de esto, escritura, poesía, no sé, escultura, pintura, música, obviamente. Eh, el cómo yo escojo personalmente la música que voy a escuchar, un poquito va dentro de ese mismo concepto, ¿no?
si es algo que me gusta, que se nota que está bien producido, que me lleva a pensar algo, que me lleva a sentir algo, para mí eso es arte. Entonces le doy ya ese valor, ¿no? Tal vez es una visión muy personal, pero creo que iría un cacho por ahí. Ahora, si es que ya nos vamos a lo que es cultura, ahí sí ya es un tema que ha llevado mucho debate y que va a seguir llevando debate, porque acá lamentablemente manejamos como cultura todo lo que es folclórico, desde los cuadros de Mamani Mamani hasta la música folclórica. Y consideramos, bueno, y se considera culturalmente que cultura es solamente lo que refleja el folclore, ¿no? Cuestión que la cultura debería entenderse como cualquier manifestación artística que aporte justamente al crecimiento y acompañe al día a día de la sociedad. Por lo menos así yo lo veo. ¿Qué dicen, muchachos, sobre la Eh, definición de Dani? ¿Construimos o eh, deconstruimos? no, no, sí está bien. O sea, lo que pasa es que hay que definir qué es folclore. Por ejemplo, muchas de las veces usamos el término de folclore para definir a la música originaria, autóctona. Sin embargo, el folclore va más allá, ¿no es cierto? Porque el folclore es la expresión del pueblo, es la expresión de la sociedad, ¿no? Es decir, la caserita se inventa un cántico para vender sus platanitos, ¿no? Casera, plátano. Eso ya es folclore. O la historia de la señora que vende chunchulines en la esquina al frente del teatro, ya es folclore porque ya es parte, digamos, de la historia de una sociedad. Y entonces, yo creo que el arte es la expresión misma del individuo, ¿no? Como un ser social, digamos, ¿no? Como alguien que quiere expresar. Nosotros somos seres sociales que necesitamos estar en constante eh, contacto con el otro. Entonces, en ese querer expresar algo que sacamos cosas de adentro a través de, puede ser la pintura, puede ser la escultura, puede ser la música, entonces el arte es inmenso. La cultura va más allá todavía porque son expresiones diarias, cotidianas. Cada segundo estamos haciendo cultura. No podemos hablar de la cultura boliviana como hace 500 años atrás, eso ya no es real. La cultura boliviana es todo lo que somos ahora. Y eso le decía, siempre pongo de ejemplo, quedé un día impactado cuando fuimos a la cancha con mi esposa y de pronto vimos a un muchacho que tenía la cara totalmente pintada de blanco, con lentes de contactos blanco, tenía el pelo teñido de negro, se parecía un gótico, pero de pronto tenía el aguayo donde cargaba a su bebé. Entonces, ahí te pones a pensar, digamos que ya estamos hablando de otra cultura, de otras expresiones, de otros grupos sociales. Ya no estamos hablando de la cultura de hace 10 o hace 2 años atrás, ya no es la misma, ¿no? Y el arte yo creo que es más personal, es la expresión de uno mismo, digamos, para darse a conocer a los demás, ¿no? O para que los demás puedan prestar atención a lo que sientes, a lo que piensas. Exacto. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Cayo. O sea, el arte es la expresión de la naturaleza humana, de todos. Entonces, justo cuando quería, y se me fue, respaldar lo de la responsabilidad del artista, es entender que artistas somos todos. Lastimosamente se lo ha puesto como solo a un determinado público, a un determinado sector, pero desde que yo me expreso como ser humano de cualquier forma, ya hablando, discutiendo, poniendo un post, estoy haciendo arte, por eso es súper subjetivo hablar de qué es arte, ¿verdad? Pero es en sí la expresión del ser humano y el reflejo de todo lo que yo soy. Y yo ya voy a ver cómo lo expreso y cómo lo reflejo. Y cuando yo lo expreso o lo reflejo, estoy haciendo arte, ¿no? Y al hacer arte, estoy gestionando cultura. Y cultura, como decía Cayo, es absolutamente todo lo que yo soy, ¿no? Todo lo que yo pienso, el conjunto de valores, y no va simplemente enfocado a la música, a la pintura, etcétera.
son dos cosas muy distintas supuestamente, pero en sí creo yo que todos tenemos un artista por dentro y todos tenemos esa responsabilidad de hacer cultura, de generar cultura. Entonces, no sé si me estoy saliendo un cachito, pero me preocupa eso en la sociedad, porque todos están como cargándole la responsabilidad de un Ministerio de Cultura solamente a los artistas, cuando ese Ministerio de Culturas es el encargado de gestionar la cultura del país en general, que eso es de interés, pero de todos, ¿no? Pero no, o sea, dicen, pelense entre músicos, mátense entre ustedes, o yo no me meto porque yo nunca he recibido nada, o sea, cosas así que se ha ido viendo en este problema que ha habido del ministerio, cuando debo entender que todos somos arte, todos somos responsables, ¿no? De la cultura. Ok, eso nos lleva ahora a un tema súper interesante, porque eh, eh, en el mundo de las definiciones, que es mi mundo, hay una máxima que dice que cuando algo es todo, entonces algo es nada. En un sentido práctico, cuando, por ejemplo, hablemos de otro tema que no lo vamos a tocar esta noche, pero que está muy de boga ahorita y muy de moda, que es el tema del racismo, ¿verdad? Y cuando todo se vuelve racismo, entonces el racismo se vuelve nada, pierde el efecto. Cuando no puedes definir y enmarcar algo, entonces se vuelve muy subjetivo, muy personalizado y el argumento desaparece. Entonces, desde una perspectiva ontológica, desde una perspectiva de la esencia de ser, entiendo lo que Ali dice y es verdad. O sea, Aline está planteando una verdad profunda y es la esencia de cultura y arte como algo que todos manifestamos, el arte de manera personal y la cultura es colectiva. O sea, la cultura es en esencia colectiva, no es individual, pero sí es mi reflejo individual del colectivo en el cual habito, soy formado y al final, o escojo identificarme, ¿verdad? Sin embargo, existe un reclamo ahorita que se ha hecho evidente de un sector de la sociedad, del sector que se autodenominan o son socialmente denominados como artistas. Y entonces ahí cabe hacerse esta pregunta, ¿cómo se escoge quién califica en este sector, ya digamos así de una manera profesional? Porque si bien es verdad que arte expresamos todos y cultura tenemos todos y generamos todos, existe un grupo profesional que desarrolla esto a otro nivel. Hablemos desde la perspectiva cristiana. El mandato evangélico o el mandato evangelístico de la iglesia es para todo cristiano. Todos estamos familiarizados con la famosa Gran Comisión, por ejemplo. Todo cristiano tiene un mandato divino de llevar adelante la obra del discipulado, de enseñar a otros. Sin embargo, no todo cristiano tiene el mandato divino de hacerlo como profesión, de hacerlo a tiempo completo y en servicio de la iglesia. Y ahí aparece Efesios 4, donde dice que Dios ha dado como regalo a la iglesia algunos a los cuales les ha dado ciertos dones para el perfeccionamiento de los fieles. Entonces, hablando de arte, si bien el arte es algo universal y colectivo, existe un grupo de personas que tienen esta facilidad, esta cualidad o lo que quiera llamarse, de ser artistas profesionales. Preguntas, ¿quién califica dentro de ese grupo? ¿Y qué incluiría ese alcance de artista profesional? Entendiendo que profesional no estamos hablando necesariamente de escuela, sino de profesión, de alguien que desarrolla un oficio, ¿verdad? Cayo. Ok, bueno, yo sigo partiendo de la premisa de, de que la constitución política del Estado debería tener una definición, así nos evitamos de tanto estar dispersando ideas o dispersando conceptos. Es la constitución política del Estado la que está encargada, ¿no es cierto?, de definir qué es arte en primer lugar y quién es el artista, cuáles son sus alcances,
cuáles son sus límites o limitaciones. Y no es cierto, ahí nos dejamos ya de, de conceptualizar, digamos, bohemiamente, ¿no? Es ahí justamente el reclamo, yo creo, de ciertos sectores, porque realmente, como tú lo decías, no se trata solamente del tiempo de estudio o el tiempo, porque ahí hablaríamos del sector de la música o de los músicos académicos, sino también de aquellos que en todo el tiempo, en toda la trayectoria musical, han ganado se han vuelto profesionales, ¿no? O sea, entonces el reclamo va ahí, ¿no es cierto? El artista siempre ha estado relegado a un segundo plano porque no está dentro de la categoría de profesional en la Constitución Política del Estado. O sea, los músicos no se puede comparar a un abogado, no se puede comparar a un arquitecto, porque un título lo dice así, ¿no es cierto? Porque la Constitución Política del Estado lo reconoce así. Entonces, si no tenemos una definición de quiénes somos dentro de lo que es el alma de nuestra nación, que es la Constitución Política del Estado, creo que vamos a seguir divagando entre qué es lo que podemos o no podemos ser. Entonces, yo pienso que quienes tienen la responsabilidad son los que son los gobernantes, son aquellos legisladores, ¿no? Que ya deben manejar este tema, ya lo ha dicho Dani, se ha trabajado en el proyecto de la ley del artista, donde se tiene ya estas conceptualizaciones y estas definiciones, y yo creo que es necesario que pasando todo este problema de la pandemia, podamos volver a retomar este tema para poder reconocernos, para que la sociedad misma nos reconozca quiénes somos, porque ahí estamos con una falta de identidad, digamos, social o dentro de la sociedad, y eso nos afecta en todo sentido, ¿no? Porque yo hasta hace 5 o 6 años no me consideraba músico, yo siempre he peleado con eso. ¿Por qué? Porque el mismo entorno me decía, no, pero lo que tú haces no, es nada, ¿no? Y siempre tratando de minimizar el trabajo, digamos, ¿no? Y quien me ayudó a definirme como músico fue Dios, fue Jesús, ¿no? Que me dijo, o sea, esto es lo que tú eres y esto es lo que yo quiero que tú seas, ¿entiendes? Entonces, hasta eso la sociedad me decía, eres un bohemio, eres un flojo, para guitarreadas, sin qué sé yo, hablando como músico, no como artista, ¿no? Entonces, Jesús me dijo, tú eres lo que eres músico y yo te quiero adorándome, ¿no? Y es ahí que cambió mi visión, ahí que entendí muchas cosas. Y como digo, primero, la sociedad debe reconocer quiénes somos, ¿no? O sea, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros deberes y también cuáles son nuestros derechos. Le pasamos la papa caliente a Dani. Y en base, tomo las últimas palabras de Cayo, porque cuando decimos la sociedad debe reconocernos, es verdad. Y eso es muy importante. La sociedad debe entender la labor que uno hace, pero la sociedad va a reconocer en función también de una definición que nace desde adentro. Hablemos, por ejemplo, del oficio, un oficio que es importado a nuestra cultura, igual que el oficio del músico. O sea, el oficio del músico, como ahora se lo concibe, ha sido importado, ¿verdad? No es un oficio autóctono de, de los pueblos indígenas de América. Entonces, pero es un oficio válido, útil y necesario. Lo mismo sucede con el oficio del pastor, por ejemplo. El oficio del pastor es un oficio que ha sido importado a nuestra cultura. Y recientemente, hablamos de los últimos 150 años. ¿Por qué en nuestra cultura primero estaba el oficio del sacerdote autóctono indígena, que su oficio era realizar sacrificios? De ahí se pasa al oficio del sacerdote desde una perspectiva episcopal, católica, y el oficio del pastor aparece con los movimientos evangélicos y hasta el día de hoy se está recién empezando a definir en la sociedad qué es un pastor, qué hace un pastor, más allá de las caricaturas y preconceptos que existen debido al Internet y a la televisión. Pero esa definición debe salir desde adentro, es decir, el sector mismo debe definir y decir, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, esta es nuestra responsabilidad, para que la sociedad pueda evaluar aquello desde esa definición. Entonces, Dani,
tú que nos traes la ley a colación y que es muy importante. El sector artístico, piensas que tiene la capacidad de, porque es un sector tan diverso y tan amplio, de sentarse en un diálogo y devolverle esa definición a la sociedad y decir, un artista profesional, y otra vez no estamos hablando de académico, sino de aquel que ejerce la profesión, un artista profesional es aquel que, puntos suspensivos, y se lo puede evaluar en base a puntos suspensivos. Precisamente dentro de las propuestas, bueno, vuelvo un poquito con esto, dentro de las propuestas que se hizo para la ley del artista estaba justamente este tema de reconocer la definición de artista, el darle una definición y darle un peso social al artista, ¿no? Y lograr que de cierta manera la sociedad respete la carrera de ser artista, ¿no? Porque como bien decía Cayo, la mayoría de las personas, incluso familiares y demás, te ven, qué bien, eres artista, ya te voy a llamar cuando tenga una parrillada, para que guitarremos. No sea, se lo toma como un tema muy coloquial y no ve que detrás de eso está un trabajo de ensayos, de aprendizaje, de responsabilidad de alimentar a familias, lo mismo que cualquier otro profesional, exactamente. El artista, el músico, el pintor, el escultor, tiene igual una familia, tiene que pagar igual pensiones, tiene que pagar, no sé, la gasolina o el transporte público, absolutamente todo aquello, ¿no? Entonces, me apoyo en lo que decía hace un momento Cayo, que es importante que las autoridades tomen en serio, obviamente una vez pasada esta crisis, se retome la mesa de diálogo para darle el peso que merece al artista. No estamos hablando solamente de músicos, nuevamente, ¿no? Estamos hablando de artista y que realmente se le dé el peso tanto en la sociedad y se le dé el nombre y la definición desde las leyes. No, obviamente, que la sociedad llegue a aceptarlo y llegue a asimilarlo es un trabajo que estamos conscientes que va a ser de mucho tiempo. Estamos hablando de 5 o 10 años, capaz más, capaz un poco menos. Habrá que ver cómo se va moviendo. Pero sí es importante dar el paso y sí es importante dar el enfoque correcto de todo eso, ¿no? Excelente. Ali, te lanzo la pregunta de esta manera, porque sé que te veía diciendo sí, así que sé que estás de acuerdo en esencia con lo que los chicos dicen, pero te mando la pregunta de esta manera. No, siempre me preguntas. Jonathan, a mí, mira mi concepto que me acabo de hacer en vano. No mentira. Dale, compartiros tu concepto y te voy a hacer el follow-up entonces. Te voy a hacer la Claro que pregunta B. no, está bien, estoy de acuerdo totalmente con lo que están diciendo los chicos, como conceptualizando un poquito lo que vos estabas preguntando. Entonces, ¿qué me diferenciaría, digamos, de que si todos hacemos arte? Yo creo que lo que me diferenciaría es aquella persona que toma ya como rol prioritario hacer arte, ¿no? Como prioridad. Y en prioridad entra a hacer algo con excelencia o hacer algo como profesional. Ya, todos hacemos arte, pero yo voy a darle ese rol prioritario en mi vida y demostrar que esto es algo profesional, ¿no? Y eso haría que realmente haya mucho la diferencia para que inclusive las leyes y etcétera nos tomen ya más en cuenta. Pero no podemos como hacernos a los locos de decir como hay malos cristianos, también hay malos músicos, ¿no? Que tenemos que estar peleando con esa gente que ha puesto a un Jesús, digamos, religioso o ha mostrado un Jesús que no es, y tenemos que luchar contra eso, ¿verdad? Lo mismo pasa con los músicos, porque claro que hay músicos que se han dado a la vida así crazy y además hacen ver esto como algo no profesional. Entonces, la mala fama que hay que lidiar con eso, la gente que tratamos de, de estudiar o de hacerlo un poco más profesional, inclusive el autoconcepto que tenemos del artista o del creer el valor que le voy a dar. Hay futuras generaciones que viven en una nube, ¿no?
como que ni quieren estudiar música o que piensan que ser músico es otra cosa. Y es algo súper tranqui y ni siquiera se autovaloran. De ahí ya va como que yo te voy a hacer una guitarradita por 20 pesitos, ¿no ves? Desde ahí ya estamos, chao, porque no te valoras y llega un músico que se pasa, como dice el Dani, estudiando, sacando las canciones y haciendo todo, y que se da el valor y dice, mira, yo cobro así, no, pues yo voy a llamar al de 15 pesos, al de 20 pesos. Todo parte desde cómo me autovaloro también Ujú. y yo muestro esa profesionalidad, ya voy a tener como de qué defenderme y cómo defenderme ante una sociedad que cree que el músico es un flojo tiravida que querés, ¿no ves? Entonces, no, 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 no. A En eso tu caso es pienso. a su hijo, doña esta, ¿no? A su hija doña esta. Y hay algo que me estaba acordando, perdón si puedo distender un cachito. Adelante, adelante, por favor. Me estaba riendo porque me estaba acordando de una anécdota. ¿Qué define a un artista? Estabas diciendo vos, ¿no? Y había un tiempo donde estaban dando unos carnets de artistas acá en Cochabamba. Y me acuerdo que yo, ya, yo quiero tener el carnet, claro, todos los de mi grupo, y buenísimo. Voy a ver la fila y era inmensa, ¿no? Había, wow, yo ni sabía cuánto artista había en Cochabamba porque la fila era inmensa. Entonces yo dije, ya, voy a hacer el trámite o lo que sea, pues otro cachito. Ponte una semana después. Entonces yo voy a hacer el trámite para tener mi carnet y me acuerdo que todos estaban quejando porque habían dado a patadas ese carnet, no Ujú. a todo mundo, sí, y no sabía bajo qué requisitos eran. Después ya recojo la hojita de los requisitos y bla, bla. Llego y me acuerdo yo que me dicen, revisa mi archivador y me dice, te falta foto en el periódico. Y yo, ya, bueno, gracias, ¿no? Me faltaba foto en el periódico, entonces, pucha, no soy artista porque no tenía foto en el periódico. Bueno, está bien. Entonces yo, te falta esto, ya. Dice que reúno todos los requisitos, voy por segunda vez y me acuerdo que delante de mí o detrás, no me acuerdo bien Ya eso, tenías foto de periódico. ya tenía. La cosa es que delante de mí o detrás de mí estaba Fico Ávila, me imagino que lo conocen, ¿no ves? Sí, Que sí, es un sí. comediante, pero conocidísimo. Entonces, él presenta, sí, era adelante. Entonces, él presenta su archivador y lo revisan así como, no, le falta a Fico Ávila. Entonces, yo he dicho, no, yo agarro mi archivador y me voy, ¿no? O sea, si Fico Mm. Ávila no es artista, ¿yo qué soy? Y me hizo reír y yo, ¿bajo qué parámetros se está dando estos, o te consideran artista? Literal, no sé quién estaba a cargo ese tiempo de dar esos carnets, pero era solo para extender un poquito que me estaba acordando bajo qué parámetros estamos. Pero en fin, ya, ahora sí, Jonathan, perdón. No, no te preocupes. Esperanos un segundo. Estamos, parece, con un pequeño problemita en la transmisión. Entonces, hola, perdón por el pequeño corte. Hubo un pequeño problemita de transmisión con Facebook, pero llegamos a escuchar la respuesta de Ali. Eh, para recordar en lo que nos quedamos, Ali, dime si lo resumo bien. Estabas diciendo que es necesario hacer la diferenciación entre aquel que aprecia y valora su arte versus aquel que lo hace, hablando bien en cochabambinito, a la quete, ¿no? A lo que resulte, y también acaba desprestigiando o malogrando el valor mismo del arte como tal, ¿verdad? Eh, y esto me lleva, quisiera, porque tenemos una parte más de la noche que es súper importante, que no la podemos dejar de largo, que es el tema de arte y fe. Pero hablando de este tema de arte y cultura, me gustaría no irnos haciéndoles una pregunta en base a lo que han hablado ahora. Y es el tema de que si es que hay un ente o debería haber un ente gestor del arte, eh, como una especie de colegio de artistas, si se quiere, ¿verdad? ¿Qué sucede con los médicos, los arquitectos? Eh, que existe un ente acreditador que está más allá del ente gubernamental, porque como lo que nos comentaba Ali hace un momento, lamentablemente el gobierno o el ente, ¿cómo se diría esto? Público, tiene lamentablemente este tipo de deficiencias, ¿no? Como que quién es el,
quién es artista, quién no es. Entonces va Fico Ávila, que todos lo conocen, está en la tele y no califica. Y por ahí va otra persona y tiene 5 requisitos en papel y califica, pero no es artista, ¿verdad? Desde una perspectiva profesional. Eh, la mayoría de los rubros que son así, que requieren un nivel de profesionalización o tecnificación o un control mutuo, tienen algún tipo de afiliación, ¿verdad? Eh, tanto las iglesias, por ejemplo, existe una serie de entes matrices eclesiales que acreditan, sea denominaciones, sean misiones, o sea, alianzas o asociaciones eclesiales que acreditan la veracidad de lo que uno reclama ser. ¿Me doy a entender? Entonces, parece que el arte a nivel profesional es muy de libre interpretación. Entonces, yo soy músico, te toco en la guitarra por 20 pesitos, como decía Aline hace rato, y parece que no existe un ente, un acuerdo entre artistas de quién acredita a quién es artista. ¿Ustedes piensan que este tipo de entidad es necesaria, una entidad privada, no pública, como un colegio, un acuerdo, una cámara de artistas que dé esa acreditación desde adentro, de artistas hacia artistas? ¿O es que por la naturaleza misma del arte es tan amplio y tan bohemio que, bueno, es autoidentificado y se acabó? ¿Qué opinan? Hijo. Se puso densa la charla, ¿no? Sí, o sea, sí, yo creo que, bueno, muy personal, sí, digamos, como todas las ramas, digamos, profesionales tienen un colegio encargado, digamos, de regular y también de, digamos, de categorizar, digamos, al profesional en determinada rama. De igual manera, digamos, el músico o los artistas deberíamos tener, pero como tú dices, tan extenso, porque hablar de música, por ejemplo, podemos hablar de música rock, podemos hablar folclórica, tropical, electro, autóctona, música chicha, ¿no? Entonces, ¿cómo escogemos a quienes van a ser los supervisores o aquellos encargados de regular este ente, ¿no? Es lo que yo decía, por ejemplo, lamentablemente, un Ministerio de Culturas, digamos, manejado por políticos, eh, jamás va a velar por los intereses del artista en sí o de la cultura en sí. Lamentablemente estos años hemos visto que eh, los gestores culturales o quienes estaban a cargo de estas instituciones culturales, pues eran políticos, ¿no? Porque jamás pensaban, tenían una visión de artista o como decía Dani, ¿no? es cierto? O veían al artista como alguien que tiene también responsabilidades y tiene necesidades, ¿no? Entonces yo considero que sí necesitamos un ente que nos categorice, porque necesitamos categorizarnos para cumplir con la sociedad, ¿no? Porque uno sabe lo que es, uno sabe el arte que hace, uno reconoce también al artista o el arte de otra persona, pero bueno, como dicen, los papeles cantan lamentablemente, ¿no? O sea, necesitamos que alguien te diga y te consolide y te reconozca, digamos, ante la sociedad, ¿no? De que eres artista y que tú cumples con todos los parámetros, ¿no? Y evidentemente es complicado porque tienes artistas, si dejamos en manos, por ejemplo, de los músicos o artistas formados, aquellos que han estudiado 8 años, 10, 12, estamos fregados los que hemos sido empíricos o los que hemos sido o los que nos hemos formado en el camino, ¿no? Entonces, porque no cumpliríamos ninguno de los requisitos. Entonces, es un tema muy profundo. Pues hay que profundizar demasiado para ver quiénes son aquellos que podrían determinar cuáles son las características del artista.
yo me quedo en la pregunta. O sea, Ujú. de hecho existen agrupaciones, podríamos llamar, según los estilos. A ver, estamos hablando ahorita más que todo de música. Según los estilos, hay un cacho de agrupaciones. Creo que los folcloristas son los que están mejor organizados y son de hecho los que más apoyo gubernamental normalmente reciben. Nosotros como músicos de música distinta, digamos, donde estamos desde rock, reggae, ska y un poco más hacia ese lado de música, hemos intentado crear una red, que es la red de músicos y compositores alternativos, que tenemos y que tenemos las mismas instituciones, bueno, los mismos grupos en otras ciudades del país, que justamente dentro de esos grupos es que hemos estado trabajando en propuestas para poder presentar este tema de para la ley del artista. Pero sí creo que es importante que exista un ente regulador de todos esos grupos. El problema nuevamente es el tema político, el tema de manejo político, porque normalmente los que están arriba van a querer jalar y dar beneficios más a los que están hacia su lado y no fijarse en todos. Entonces, es un tema de amplio debate. Creo que nos llevaría a otro programa completo el poder profundizar un poco en esto, pero con lo que quiero que quede claro es que sí hay intentos de grupos que se están intentando organizar. Entiendo que también de trabajadores en temas de videos, por ejemplo, existe otra red. En cuestión de escritores, igual tienen sus propias redes, sus propios grupos, pero al estar tan huérfanos de un Ministerio de Culturas, creo que sí sería importante e interesante el tener una institución privada que un poco nos ayude a autorregularnos y nos ayude un poquito a encaminar las cosas de forma equitativa, ¿no? Ali. Estoy de acuerdo, solo eso. Estoy de acuerdo. O sea, claro, es como necesitamos que haya alguien que nos regule, ¿no? Que nos ayude a unificarnos, porque siento que hay mucha desunión al ser tan subjetivo todo esto del arte también, igual hay una desunión impresionante, o sea, si bien hay colegio de abogados y de doctores, o sea, de médicos y eso, hay mucha lucha, hay mucha pelea en los mismos músicos y te puedes dar cuenta eh, con lo que ha pasado ahorita del ministerio. En vez de unificarnos para decir, pucha, necesitamos el Ministerio de Culturas, era como yo no he recibido, cambio mi foto de perfil, y a mí me han insultado, este tiempo me han insultado así terriblemente, he recibido mucha, muchos mensajes internos de puros amigos músicos que me respetaba, me han empezado a insultar. Entonces yo digo, ¿cuándo nos vamos a unir si el dude se está subiendo al escenario y ahí abajo estás hablando mal y te toca tocar a vos después? ¿No ve? Entonces lastimosamente es un mundo un poquito desunido y difícil, por eso sí que necesitamos, ¿no? Hay alguien, pero como decía el Cayo, tiene que ser realmente alguien súper neutral, pero también que conozca del rubro, ¿no? Porque nunca vas a calificar si no eres así o así. Pero tu pregunta iba dirigida a eso, sí necesitamos a alguien que nos regularice, que haga valer nuestro trabajo como profesional, digamos. Muy bien, última pregunta. Y entramos porque ya se nos va, queremos entrar a la otra parte. Pero la última pregunta de esto. Y vamos a usar el cliché, el hashtag, el reclamo. Y yo sé la respuesta de antemano que me van a dar, pero la vamos a después a desglosar un poquito. Son un gasto innecesario los artistas, hablando del gasto público. No estamos hablando del hecho de que yo escoja, yo Jonathan, me gusta lo que canta Ali, voy y pago 10,000 pesos por una entrada en el Teatro Achá para verla desde el palco. Ojalá, ¿no? Pero, sino desde la perspectiva de gasto público.
El hashtag era no soy un gasto innecesario. ¿Son un gasto innecesario? Sí, no, ¿por qué? Yo parto por el hecho de que no somos, de que el apoyar al arte no es un gasto, sino una inversión. Y es una inversión necesaria, porque estás invirtiendo en algo que va a llegar a tus hijos, en algo que acompaña y ayuda, acompaña a la sociedad todos los días. Estamos hablando de arte ahorita como un todo. O sea, metiendo todo lo que es todo lo que hemos dicho que es arte, ¿no? Y acompaña todo día a día y es algo que ayuda a crecer a la misma sociedad, a enriquecer a nuestra sociedad. Entonces, yo considero que no es gasto, sino una inversión necesaria. Vámonos ahora sí a Ali primero. Siempre lo dejamos de última. Ali. Guay, a mí este temita como que desde el día uno que ha pasado este problema, era como que me he centrado en analizar el discurso de Áñez y sigo agarrándome de que ella en ningún momento dijo que nosotros somos un gasto innecesario. Esto ha sido como, perdón, ¿no? No sé, perdón, no quiero, ¿cómo se dice?, llegar a afectar a nadie ni nada, pero ella claramente, y hoy día lo he vuelto a ver el discurso, ha dicho como estamos tratando de hacer esto, los mejores cambios, y vamos a pasar el Ministerio de Cultura al Ministerio de Educación y bla, 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 bla. Y después, muy, 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 muy después de todo lo que habla, también he mandado a hacer la orden para que se haga una revisión de gastos innecesarios que ha hecho el gobierno del MAS y ha puesto cargos de otras personas que me parecen gastos insulsos. O sea, ella estaba enfocando, y lo he vuelto a ver, al MAS. Nunca en ningún momento dijo, miren, los artistas son un gasto innecesario. Entonces me parece como que más o menos ha sido como malentender, y alguien dijo y alguien cambió la fotito de perfil y fue como un chisme. Y yo les decía a mis amigos, pero ¿has visto el discurso? ¿Has visto el discurso? Y yo sé que si lo han acortado es porque piensan que por el momento no es necesario gastar en algunas cosas, pero no es que lo haya dicho así tal cual, ¿no? Como que somos un gasto innecesario. De verdad, asevero eso porque lo he recontravisto. No me considero un gasto innecesario, pero tampoco voy a hacer un escándalo de eso, porque en realidad creo que hasta Tampoco soy ahorita un gasto necesario. Ya. necesario. Hasta ahorita todos los artistas como que no lo hacemos, si vamos a hablar de recursos económicos, creo que todos nos hemos ganado nuestra platita con nuestro sudor, digamos. No hemos recibido dinero como se dice. Ujú. Cayo. Yo estoy de acuerdo con la opinión de Aline. Realmente la gente ha escuchado lo que quería escuchar y yo creo que en este momento, yo creo que si hablamos de tiempos, en este momento sí el Ministerio de Cultura, digamos, eh, bueno, mejor no, lo plantearé así. Es decir, no, yo no voy a extrañar el carnaval, yo no voy a extrañar el corso de corsos, y más allá de que haya gente que se moleste conmigo, pero me parecía más un fomento a, al, a beber, a tener desmanes. No, no voy a extrañar el gran poder, no voy a extrañar. Son expresiones culturales, pero es decir, todo lo que significaba el Ministerio de Cultura estaba destinado a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, es decir, como te digo, yo no he sido un gasto innecesario para el anterior gobierno ni para este, y por eso no considero que sea un gasto, porque nunca signifiqué un gasto para ellos, nunca invirtieron un peso en mi carrera, nunca invirtieron un peso porque no lo he sentido así. Es más, el anteaño pasado hubo este proyecto del Ministerio de Planificación, ni siquiera el Ministerio de Cultura se llamaba Intervenciones Urbanas, ya que intentó inyectar un poco de dinero a los movimientos culturales, artísticos, pero bueno, me quedo con eso. Yo no he sido un gasto innecesario, no he sido un gasto, no he significado un gasto para ese ministerio. Y una cosita más, porfitas. O sea, en el caso de que si fuera un gasto, si hubieran invertido dinero en mí,
creo que no era el momento, no es momento de pensar en mí, en mi, Exactamente. en mi, no sé, ay, soy artista, me voy a morir. Como les digo, o sea, era un momento y además hay que entender esa, no sé si es una letra chica entre todo esto, pero la cuestión era como, es un momento de pandemia, es un momento de COVID y porfa, por este cachito prioricemos esto y después si quieren volvemos a hablar de lo que ustedes deseen y los artistas no, o sea, creo que estamos acostumbrados al foco, los artistas están acostumbrados a ser el centro de, ¿no? Entonces es como, no, me han dicho gasto innecesario, ¿no? Y era como un escándalo para su ego, más que decir, pucha, yo necesito un cachito bajar, si y sé que se puede acortar gastos de miles de áreas, pero como artista me he visto muy afectado y muy dolido en que a mi integridad artística que me hayan dicho eso, pero no, o sea, es tiempo de pandemia, es tiempo de entender el por qué se ha hecho y dos, algo que también creo sumamente importante, entender que es un gobierno transitorio, no es que es la última palabra. Ya se vienen elecciones o en el futuro gobierno si no nos dan bola como Ministerio de Culturas, yo obviamente me voy a parar y voy a hacer un escándalo, pero ahorita, ¿qué es? Es un tiempo distinto, ¿no? Entonces, esas dos cositas como que no se toman en cuenta, creo yo, entre todos los artistas. Algunos sí, otros en su mayoría no. Yo me quedaría con una cosa de todo esto, más allá de los detalles. Hay un tema subyacente que lo hemos tocado y que sería un buen desafío para ir cerrando esta parte general de la charla y entrar un poco a la parte ya de la fe. Hay un desafío general a los artistas desde la perspectiva del orden y el gasto público, y es el tema de definiciones que queda pendiente, ¿no? Que una propuesta desde adentro, porque si hablamos de gasto público, si yo estuviera en un ministerio y viene un sector y me dice, quiero que inviertan en nosotros, la primera pregunta es, ¿quiénes son ustedes? Y cuando una respuesta es difusa, por responsabilidad de gestión pública, el ministerio debería decir no. Lógicamente, por cálculo político, siempre van a decir sí a aquel que puede beneficiar, por ejemplo, el corso de cursos o lo que se entiende como folclore cultural, ¿verdad? Que tiene un fuerte beneficio tradicional en nuestro país. Pero hablando desde una perspectiva más de gestión, más seria, eso sucedería en una correcta administración de cualquier lugar. Entonces, cuando hablamos de que se invierta en la carrera del artista, cuando hablamos que se invierta en espacios artísticos, más allá de la educación, por ejemplo, abrir centros de formación artística, que es algo que debería hacerse y que en nuestro país hay muy poco y se fomenta muy poco la carrera del arte, ¿verdad? Es decir, que un niño se le inculque desde pequeño, vas a ser pintor o vas a ser escritor o vas a ser poeta, y tener una escuela de prosa, una escuela de escritura, eh, no la hay, y mucho menos desde la perspectiva pública. Pero haciendo un lado la inversión en educación artística, digamos así, si ya hablamos de la inversión en el arte como tal, creo que la deuda es de ambos lados, porque la deuda viene también del sector artístico, de decir en qué se va a invertir y hacer un lado lo que decía Ali hace rato de la mezquindad. Inviertan qué sé yo, dejen de invertir en el folclore, inviertan en el rock. ¿Y por qué en el rock? Porque en eso nunca se ha invertido. Y no es el camino, a eso es a lo que voy. No estoy diciendo que, pero a veces somos muy mezquinos de que por qué le han dado a él y no me han dado a mí. Y ese camino nos lleva a que nadie tenga, en vez de hacer de que todos tengamos. ¿No ve? Y entonces creo que quedaría esa deuda pendiente del sector artístico de poder plantear una propuesta general de decir, esto es lo que queremos, y un poco al artista a veces le cuesta bajar del arte a la parte práctica y tal vez prestarse la ayuda de alguien de afuera. Cayo, ¿quieres aportar Eh, algo? sí, sí, justamente quería hablar de eso, ¿no? O sea, no quiero que se malinterprete, tampoco me estoy estrellando, digamos, a los movimientos o a las actividades culturales. Yo tomaría el ejemplo de todo el movimiento artístico musical, en este caso musical de México, donde puedes ver una unidad maravillosa
cuando ves a Los Ángeles Azules cantando con el vocalista de Caifanes, con Saúl Hernández, o ves cantando con un grupo pop, digamos, como las Hash, o de repente la tienes ahí a Ana Torroja de Mecano. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa en México? Yo me acuerdo que desde siempre que he visto películas mexicanas, siempre están con el auspicio del Ministerio de Culturas, ¿no? El Ministerio de Culturas fomenta, digamos, este tipo de expresiones culturales. En la música igual hay una normativa que, digamos, la banda sonora de una película tiene que ser exclusivamente, digamos, de producción nacional. Es decir, escuchas películas mexicanas y lo que tienes es el 80%, hablando de a poco, el 80% de la banda sonora de músicos nacionales, ¿no? De músicos mexicanos. Entonces yo siempre pensaba en eso en Bolivia, ¿no? De que todas las ramas, todas las artes deberíamos ir de la mano, debería haber normas donde, digamos, se demande, digamos, que cualquier novela, cualquier película nacional tenga que tener, ¿no es cierto?, su música, ya sea folclórica, cumbia, rock, lo que tú quieras, pero que sea música producida en Bolivia y que esté dentro de lo que es la banda sonora de la película. Ujú. Siempre he pensado, los canales de televisión, los medios de comunicación deberían priorizar a los artistas nacionales y no lo hacen. Las radios, tú tienes que rogar meses, años para que te pasen una vez cada no sé cuánto tu canción, cuando de repente cada 6 horas te están poniendo la misma canción de un artista internacional hasta que te cansaste y te aburriste y te memorizaste la canción y ya eres un fan de ese artista. Entonces no hay esas políticas, ¿no es cierto?, que también apoyen al artista, ¿no es cierto? Y no estoy Ujú. hablando solamente del rock, por si acaso, no se No, 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 no. Yo malinterprete, decía el ¿no? rock como un ejemplo genérico. No, no estaba diciendo, no estábamos insinuando que nadie había atacado No, un no. grupo, sino que ha sido una buena exteriorización de una mezquindad que suele haber en el sector. Es pues normal, los cochabambinos principalmente somos tosperos, ¿no? O sea, somos de la juntucha, nos gusta los grupitos, ¿no? Nos gusta, y lamentablemente eso no hemos logrado romper con muchos años. Yo veo Mm. Santa Cruz, yo veo La Paz, y realmente son más organizados en cuanto al tema, digamos, de entes que puedan representar estos sectores. Aquí en Cochabamba es donde más problemas tenemos para poder unificarnos, como decíamos, y no solamente, digamos, en el tema artístico, sino también en el tema de las iglesias. Es preocupante también ver eso. Yo soy nuevo, yo te digo, tengo 5 años de cristiano, pero puedo ver muchas de las veces que no estamos logrando unificar la iglesia de Dios. Pero lo dejaremos todavía ese tema muy Para otra charla. para otra charla, para Pero otra charla. sí es importante. Para cerrar ese temita, perdón, simplemente dejar un par de apuntes. Em, yo he estado en varias reuniones, tanto de la alcaldía, bueno, estamos hablando aquí de Cochabamba, con la alcaldía que se ha abierto un espacio junto con el Matadero, que nos abrió igual el espacio, para que podamos reunirnos entre varios sectores de la comunidad artística. Ahí entraron escultores, entraron escritores y demás. Justamente todo esto buscando el poder hacer la propuesta de la ley del artista. Vuelvo un poquito a esto, porque está un poco cerca. Y sí se han hecho propuestas tanto a nivel departamental como a nivel gubernamental. Entonces tampoco es que los artistas, por lo menos lo que yo he visto, nos hayamos quedado de brazos cruzados esperando a ver ya que nos caiga del cielo y listo. No, se han hecho propuestas, se han presentado proyectos. Hay un proyecto hermosísimo de Luigi de Cartel Afónico, que es uno de los proyectos que más me gustó, que se vayan generando, por ejemplo, ambientes a nivel de zonas, a nivel de barrios, donde los domingos se arme un escenario donde se enseñe cultura, se enseñe pintura, se enseñe escritura, se enseñe música y haya un pequeño concierto más.
Entonces, de ese tipo hay varias ofertas que han salido, hay varios proyectos muy lindos y fácilmente sostenibles, pero lamentablemente caemos en el tema político, que cae en saco roto y queda ahí en el olvido. Ya, entonces, es importante eso. Si bien seguramente hay propuestas, pareciera que las propuestas vienen siempre de un sector pequeño o de un sector particular y no como un bloque unido, ¿no? No como un bloque de acuerdo. Entonces, queda esa deuda, insisto, del tema del arte mismo, de los artistas, de poder ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo interior, de decir, ok, queremos que se invierta en nosotros, quiénes somos nosotros y en qué queremos que se invierta. Porque si lo dejamos a un ente público que tome la decisión, pues siempre la va a tomar en base a factores de conveniencia pública y no a lo que responda a la necesidad exacta del sector, ¿verdad? Entonces, entramos al tema de la fe, porque dentro de la fe hay dos preguntas que sería interesante agarrar. Y la primera es el tema de que, ¿qué valor tiene el arte ya como una expresión de la fe? ¿Cuánto aporta el arte a la fe? Y si es una parte importante y primordial de la manifestación de la fe. ¿Qué dicen, muchachos? Define fe. Estamos hablando desde la cosmovisión cristiana, ¿no? Definitivamente desde una perspectiva de la fe cristiana. Entonces, cuando se habla de fe, jeje, no te estás metiendo a mi campo. ¿Están ahí? Hola, hola. Yo creo que hablando históricamente, Perdón, el pero pueblo se me han cortado un rato. Repetí, me callo, te me has ya. ido. ¿En qué Ok, estabas? ok. Nada, nada, le estaba pasando la papa caliente al Dani. Dani, puedes responder. Le he dado cabezazo. No, no. Bueno, les decía que cuando hablamos de definir fe, a la pregunta por qué ahí se me cortó la transmisión, y hablamos de historia, ahí sí se están metiendo a mi campo. Y de hecho es algo que ahorita justo acabo de estudiar, acabo de terminar un par de libros sobre la historia del arte cristiano en los primeros 5 siglos. Súper interesante. Wow. Pero me gustaría traerlo al hoy y hablar un poco desde la práctica, no tanto entrarnos al agujero, sino ya de la práctica, lo pongamos así, de la manifestación de la espiritualidad de las personas por medio del arte. O sea, porque existe en la iglesia evangélica un ala conservadora que definitivamente no acepta ciertas manifestaciones artísticas, ¿no? O sea, existe un estilo rígido de música, existe la liturgia católica, que en algunos grupos se ha renovado, pero que tradicionalmente el arte cristiano es este, y existe también un extremo neopentecostal en el que todo es bienvenido y no hay ningún tipo de orden, de prerequisito ni de nada y realmente parece una rave cristiana, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tiene el arte como una manifestación de la espiritualidad de las personas? Y hasta qué punto eso debería ser también consistente y debería ser también ordenado como en cualquier otro contexto artístico. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Sí, Vamos con Ali. Aline, sí. ya, bueno, es igual a lo que estaba diciendo de la responsabilidad prioritaria que le voy a dar para ser un artista, ¿no? Para ser profesional. Ahí va la responsabilidad como un llamado, ¿no? Yo pienso que cuando tú entiendes que eres llamado a alguna cosa, ¿no? Pastor, ministro de alabanza, etcétera, ya vas a tener muy enfocada esa responsabilidad que vos tienes. Y yo lo veo desde esa forma, o sea, si soy llamado a una cosa que tenga que ver con el arte, entonces claro que tiene mucho,
mucho poder y mucha influencia en la fe, y lo resumiría también como que la fe viene por el oír, ¿no? Entonces, si yo tengo que manifestarme de alguna forma para que la fe mía y la fe de otros sea ejercida, pues entonces, claro, tengo que hacer arte que va muy ligado a lo de la fe para que se extienda. No sé si me estoy dejando entender, pero eso, no sé, ¿me han entendido? Sí, No, no. tal vez me queda una pregunta, Ali, porque hablabas de que el arte en la fe, como una manifestación de la espiritualidad, tiene mucho poder y tiene mucha Ujú, influencia, y hablabas un poco de que tiene que haber una responsabilidad ahí, ¿verdad? ujú. Y te dejaría tal vez la pregunta, esa responsabilidad, más o menos, ¿cómo la definirías? O sea, si bien el arte tiene entonces poder e influencia, ¿qué responsabilidad tiene el artista cristiano? Chan, chan, chan. O sea, eso es lo que te estoy diciendo. Es mi llamado, es mi responsabilidad como artista utilizar eso para ejercer mi fe o para que se conozca quién soy, digamos. Entonces, así como artista cristiana, a mí la verdad es por eso que no me he involucrado tanto en estos mambos, porque ya cambia toda la perspectiva que yo tengo de la manifestación de mi arte, ¿no? En cómo me expreso, qué es lo que estoy hablando. Tengo otra responsabilidad. Ya no es como me voy a ir a pelear o me interesa tanto que haya una entidad que me defienda, etcétera, porque no, mi mentalidad ya tiene que ser la del reino, mi mentalidad ya tiene que ser, mi cultura en sí ya tiene que ser otra. Entonces, mi responsabilidad más que todo como artista cristiana está más que mostrar mi arte, a través de mi arte mostrar mi fe. Ahora, le lanzo a Dani esta pregunta sobre lo que Ali decía. Porque cuando estamos hablando, Ali decía una cosa muy importante: a través de mi arte dar a conocer mi fe. ¿Existe una responsabilidad del artista cristiano que se ha dejado de lado actualmente? Y tengo otra pregunta para Cayo, no te preocupes. Y es el tema de que la fe que el artista cristiano debe dar a conocer, ¿es su fe o es la fe bíblica? Que en teoría deberían ser la misma. Pero ¿cuál es la responsabilidad del artista cristiano de asegurarse que lo que está dando a conocer es la fe bíblica y no su dibujo libre de la fe? García, A ver, ¿un creo cafecito? que como, sí, creo que sí. Como decía Lali, creo que es importante diferenciar eh, lo que es ser artista en el mundo y lo que es ser artista cristiano, ¿no? Porque son dos escenarios totalmente distintos. Yo lo veo por el lado en que para el mundo mi arte es mi expresión y lo que busco es reconocimiento de lo que yo estoy haciendo, no un reconocimiento propio. Y en cambio, dentro lo que es ser artista cristiano, lo que tú quieres es mostrar a Dios, acercarme, que tu arte acerque a la persona que está escuchando, al hermano que está escuchando, acerque a Dios. O de cierta manera mostrar verdades bíblicas, verdades cristianas a personas que tal vez no son cristianas, pero que le puede llegar de una forma más agradable el mensaje. Entonces, por ese lado la responsabilidad es tremenda, ¿no? Es tremenda porque está en ti como artista el mostrarle justamente a esta persona el amor de Dios, la promesa eterna de Dios, del reino mismo. Excelente. Cayo, te dejo la pregunta misma, pero le añadiría una cosa importante, porque la pregunta sigue siendo, y Dani decía, es un contexto completamente diferente, porque en el mundo quieres que te conozcan a ti, en el arte cristiano quieres que conozcan a Dios, pero la pregunta sigue siendo,
fundamental. ¿Quieres que conozcan tu versión de Dios o a Dios? Y esa es una responsabilidad del artista cristiano. Y aquí te añado la pregunta, la pregunta que tenía para ti es esta. Se está viendo en los últimos años una diáspora de celebridades cristianas. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Que una serie de famosos cristianos, de repente, cuando son confrontados con lo que ellos entendían que era la fe y lo que la fe realmente es, o lo que el mundo dice, deciden abandonar la fe. Y se salen diciendo: es que ya no soy cristiano, ya no puedo ser cristiano, no era lo que yo pensaba. Y se llevan detrás de ellos una manada de personas que seguían al artista y no a Dios, no al Dios del artista. Pero haciendo a un lado la responsabilidad individual de las personas, está la responsabilidad del, entre comillas, líder o figura pública de fe. ¿Cuánto necesitaría un artista cristiano estar seguro de que conoce la fe que dice representar, antes de proclamarse representante de la fe en virtud de su talento y no de su fe? ¿Me entienden el trabalenguas? Sí. Adelante. Oh, qué malo eres. Bueno, para empezar, yo he entendido y entendí que la palabra arte cambia ya cuando estamos hablando de espiritualidad y se vuelve adoración. Entiendo que somos adoradores y ya no artistas. Ya dejamos de lado, digamos, ese catálogo o ese título y nos volvemos adoradores. Obviamente la adoración está en todo, la adoración está en todo lo que haces, desde que te despiertas, te levantas, pero este es otro tipo de adoración. Y a quien quieres impresionar no es al público, sino es a Dios. Tú quieres acercar a Dios a la gente a través de la música, ¿no? Y es algo raro que me pasó. Tuve que desaprender muchas cosas del mundo porque yo estaba acostumbrado a terminar de tocar y bajar del escenario y empezar a recibir las felicitaciones, los abrazos, la ovación. Y sin embargo nadie te aplaude porque no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de Dios, se trata de Jesús, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces tuve que desaprender y acostumbrarme a que cada vez que bajaba del escenario no iba a recibir ni un abrazo, ninguna felicitación, ningún reconocimiento. Tuve que aprender que por más que yo me esfuerce en hacer una nota más alta o querer impresionar a alguien, no estaba logrando mi objetivo, porque en realidad a quien debo impresionar es a Dios. Y no lo voy a hacer a través de mi musicalidad o mi arte, lo voy a hacer a través de mi corazón. Si mi corazón está dispuesto a adorar, entonces yo creo que Dios va a escucharme. Pero si yo quiero impresionar y utilizar las herramientas del mundo para ministrar o para adorar, pues estoy equivocado, estoy yendo por un camino equivocado. Entonces yo considero que es importante el tener la formación musical, pero también es importante saber que nuestra responsabilidad está en que no tenemos que ser una distracción para la gente. No estamos haciendo un show, no estamos haciendo una presentación. Estamos trayendo el reino de los cielos, ¿no es cierto?, para la gente, para que ella pueda escuchar el mensaje, la palabra de nuestro Señor, ¿no es cierto? Entonces ahí me desprendo de todo lo que soy en el mundo. He aprendido a dominarme, a controlarme, porque muchas de las veces demandaba también perfección en los músicos. Y la verdad es que yo creo que Dios ve el corazón. Obviamente la excelencia para Él tiene que ser todo lo mejor, todo lo que tú tienes, porque al final yo ofrezco, es lo único que tengo para ofrecerle a Él, es mi arte, pero se vuelve adoración en el momento de subir al escenario para cantarle a Él. Es un privilegio que muy pocos tenemos. He ahí la responsabilidad. No todos son llamados a estar ahí, ¿no? Entonces, como levitas,
tenemos la responsabilidad de traer el reino y no ser distracción al momento de ejecutar la música o cantar canciones, ¿no? Yo lo veo así, pero no sé si he respondido tu pregunta. Sí, sí, sí. Ali, creo que ya te la hice, pero te la replanteo desde esa perspectiva, nuevamente, del tema de que cuánto un artista, músico, adorador, salmista, la palabra que quieran usarle, pero que es fundamental porque es un problema endémico en la iglesia ahorita, que los artistas cristianos están ahí en función de su arte y no en función de su fe muchas veces. Desde una perspectiva de que no conocen la fe que reclaman representar. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el artista de conocer la fe para poderla representar adecuadamente? Wow, es muy loco y muy difícil. Pienso que tiene que haber una transformación de mentalidad, como dice la palabra, ¿no? Que nos renovemos por el conocimiento del Señor. Y esa renovación parte de lo que es ahora mi cultura. Creo que muy pocos de nosotros entendemos que mi cultura ya no es mi, no sé, mi idioma, ya no es, no es eso. Mi cultura es la cultura del reino, ¿no? Entonces tengo de hecho ya la responsabilidad de yo interiorizarme con esa cultura, que es el reino, que justo del Cayo decía, es traer un poco del reino de los cielos a la tierra. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mi responsabilidad como músico es estar constantemente eh, comunicado con el Espíritu Santo para saber dónde me quiere también, porque parte de un llamado, como te digo, parte de un llamado para mí. No, el llamado de Matamba no es el mismo no sé si me dejo entender, la otra vez también te hablaba de eso, era como tengo que tener tanto cuidado en creer que yo puedo ir a todo lado. Si no me ha llamado el Señor, mejor no voy, ¿no? Eh, no porque crea que tengo un talento y tengo el nombre de Dios, yo puedo hablar donde sea. No, tengo que entender dónde me quiere el Señor nada más. Y mi responsabilidad es esa, de estar en comunión totalmente con el Señor para saber su voluntad, uno, y dos, eh, entender que la cultura del reino es la que tiene que dominar ahora. Es que hay mucha mezcla, mucho híbrido entre el músico cristiano y en la misma iglesia, donde ponen la cara no sé, va a estar Marcos Witt y nunca se habló del Señor Jesús, ¿no? Entonces todos van a ir a ver a Marcos Witt y se paga una entrada VIP por Marcos Witt. Entonces desde ahí yo ya, dentro de la misma iglesia ya está el híbrido con el mundo, de no entender lo que es la cultura del reino, que es adoración al Padre, que ya no tiene nada que ver con, con todo esto que menciono. Y por eso digo, hay que empaparnos de esa cultura del reino, del Señor. Excelente. Tenemos que ir cerrando, se nos está yendo la hora, pero Dani, eh, bueno, empecé esta pregunta contigo, así que ya tenemos tu respuesta y nos diste algo muy importante, que es el cambio de actitud, de brillar tú a que sea Dios el que brilla, ¿verdad? Eh, pero te haría una última pregunta, Dani, para ir cerrando, y es el tema de que es un tema que muchas veces se habla también, estilos. ¿Puedes adorar a Dios desde tu estilo, desde tu contexto musical artístico, o necesitas sí o sí entrar a un estilo congregacional, eclesial o litúrgico? Considero yo que para adorar a Dios tienes que ser tú mismo. Tienes que ser original, tiene que nacer de tu corazón, de tu alma, el querer adorarlo, ¿no? Y cuando tú hablas con Dios no necesitas tener palabras rebuscadas o recordarle que, no sé, Timoteo 5:10 dijo tal cosa. Tú hablas con Dios, tu comunicación diaria, tu comunión diaria con Dios es en tus propias palabras. Por tanto, yo considero que la música igual tiene que ser un poco, no encerrarte aquí, solamente el estilo clásico es lo que es, y de otra forma no te escucha. Dios te escucha
de la forma que tú quieras hablarle, obviamente, siempre y cuando seas respetuoso, porque Dios te conoce así. No tienes por qué ponerte una careta o vestirte de una forma especial. Eh, Dios te conoce, Dios te ha hecho, Dios vive contigo, cada día da cada paso contigo. Entonces, yo considero que el estilo de música, siempre y cuando sea respetuoso y siempre y cuando sea de corazón y sincero, Dios lo recibe con el mayor de los sagrados, justamente porque tú le estás entregando lo mejor que tienes para Él, ¿no? Ok, chicos, de verdad muchas gracias. Se nos ha ido la hora en una charla tan interesante. Hemos tocado tantos temas y bueno, como siempre en estas charlas hay mucho más que todos quisiéramos aportar. Hay mucha más tela que cortar, pero creo que hemos tenido un buen vistazo general. Quiero decirles que había una gran cantidad de comentarios. Creo que es una de las charlas más comentadas. Hubo un par de momentos en los que quería introducir los comentarios, pero los problemas técnicos nos han impedido hacer eso eh, porque se nos iba a alargar demasiado, pero si quieren después les animo a entrar al video de live y poder comentar a las personas que han ido acotando. Han habido comentarios muy bonitos y muy, muy interesantes. Eh, Me quedaría con algunas cosas, resumiendo las dos partes de la charla. Y de ahí les dejo la palabra para que cada uno se vaya despidiendo. Desde la parte general del arte y la charla hemos visto que existe una cuestión muy importante y es que se necesita mayor énfasis, inversión y apoyo público al arte en general, pero la contracara de eso es que los artistas necesitan presentarse en términos concretos para que eso se genere, ¿no? Y si Dani nos explicaba que han habido buenas iniciativas al respecto, pero sería interesante que esas iniciativas no nazcan de una persona o de un grupo pequeño, sino de un cuerpo general que son los artistas, ¿no? Y desde la perspectiva del arte en la fe, hemos visto que el arte, me quedo mucho con lo que Ali decía, es poderoso, entonces y genera influencia. El arte siempre genera comunicación e influencia. Eh, de hecho, una de las cualidades de la Iglesia Ortodoxa de Oriente, bueno, en realidad la Iglesia Ortodoxa del Este sería, porque la de Oriente es otra denominación, técnicamente hablando, pero la Iglesia Ortodoxa del Este, la Iglesia Ortodoxa griega, es que una de los centros de sus pilares de fe es justamente la adoración y la oración, y la adoración está entendida bajo el concepto del arte. Ese concepto de tener una práctica de fe, de arte y oración es lo que ha permitido que esa iglesia se sostenga en la historia a pesar de estar en lugares geográficamente perseguidos durante toda su historia. Contrario a iglesias que eran totalmente literalistas o verbalistas en su concepción de la fe, que han desaparecido. Entonces, el arte tiene una manera de profundizar y de impregnarse de tal manera en el ser humano, en el ethos de la cultura, que hace que no desaparezca y que permanezca. Entonces, eh, hablemos como un ejemplo nada más de Rusia, la Rusia comunista, donde la iglesia fue perseguida y prohibida. Y cuando se cae la cortina de hierro y regresa la apertura de la fe, lo que se encuentran es que en un país que estuvo casi todo un siglo con el cristianismo prohibido, perseguido y erradicado de la vista pública, el cristianismo subterráneo había seguido siendo el 80% del país. ¿Por qué? Porque en los cantos de cuna de las abuelas a los niños les estaban cantando canciones cristianas. Porque cuando se sentaban a comer, cuando contaban sus historias, su folclore, eran cánticos, eran cuentos, era arte cristiano lo que se había engranado en su cultura. Entonces, el arte cristiano es fundamental para la existencia y la permanencia de la fe. Así que es poderoso y es permanente y es de influencia. Pero ahí viene la contracara, la responsabilidad del artista. Porque tanto en la iglesia copta de Egipto, en la iglesia de Etiopía, en la iglesia del sur de la India, en la iglesia rusa, lo que el arte introdujo en la cultura fue los fundamentos de la fe.
Y en el sector de las Américas, muchas veces se está viendo que el arte cristiano no está introduciendo la fe cristiana, está introduciendo una serie de otras cosas, ¿no? Y es necesario que los artistas cristianos se aseguren de estar presentando al Dios de la fe y no a su idea de Dios, que es una tarea muy importante para los artistas cristianos de hoy, independientemente del tipo de arte que tengan, sea arte con pintura, arte con poesía, arte musical, en cualquiera de sus géneros. Lo importante es que se presente y se enculture al Dios bíblico en el colectivo de las personas. Yo me quedaría con eso y les dejo que vayan cerrando con sus últimas palabras y sus conclusiones y despedidas. Por favor, vamos en orden de mi pantalla. Empezaremos con Dani, bajamos acá y terminamos con Ali. Dani. Bueno, realmente ha sido larguita la charla, pero ha quedado un cacho corta, ¿no? Hay mucho que poder conversar sobre Siempre el con la tema, Ali es larga la charla. pero en Perdón, Dani. definitiva ha sido tranquilo, ha sido una linda charla. Es interesante siempre el ver un poco el trasfondo y la valoración que necesita el artista en el mundo. Y ya en lo que corresponde al arte para alabar, sí coincides plenamente que es una responsabilidad grande, que tenemos que aprender mucho, tenemos que estar seguros de que lo que transmitimos es lo que realmente Dios quiere, y creo que para eso es muy importante tener una conexión firme con Dios, justamente como decía Ali, para saber dónde nos quiere y en qué momento nos quiere. Excelente, gracias Dani. Cayo. Muy bien. Sí, pues ha habido muchas cosas que han quedado pendientes. Creo que yo hablaría más de la identidad, es decir, el problema de los músicos o artistas es que todavía no tenemos una identidad, digamos, ante el Estado, ante la sociedad, o sea, una identidad legal, una identidad, ¿no? Dentro de los términos legales, ¿no? Y lo mismo va para el tema, digamos, de lo espiritual, de la fe. Yo creo que, digamos, es lo que te decía hace 5 años. Hasta hace 5 años yo no me consideraba músico, consideraba que era un obrero de la música. Pero hace 5 años cuando recibí a Cristo, yo sentí que Él me dijo, y es decir, esto es lo que sucede cuando tú conoces a Jesús. Él te da tu identidad. Si Simón llegó a ser llamado Pedro, es porque Jesús lo veía como Pedro, no como Simón, ¿no? Entonces, lo mismo pasa conmigo, es decir, a mí me dijo, tú eres músico, no busques más, o sea, porque yo he estudiado sociología, he estudiado sonido, y él me dijo, no, tú eres músico. Quería escaparme de ser músico, porque hasta ya me desahuciaron en la voz, ya no tenía que cantar. Pero él me dijo, tú vas a seguir cantando. Y esa es la fe que yo tengo, ¿no? Porque yo confío en él, no es que confíe en mí, sino sé lo que él sabe de mí, sé lo que él piensa de mí, y siempre van a ser buenas cosas. Y lo mismo para ti, que estás viendo o escuchando esto. El mundo te va a decir mentiras, pero Jesús te va a decir la verdad, te va a decir quién eres. Y es tiempo de despertar. Nada más. Excelente, gracias. Ali. Buenísimo. Wow, buenísimo. Gracias por su atención a todos, por su tiempo, por su paciencia. Creo que ya se ha dicho todo. Creo que me quedaría eh, con definir que la cultura del reino es Dios en toda la tierra. Entonces eso implica en todas las áreas, ¿no? Artísticas. Eh, mm, Como que queremos nosotros como músicos encasillarnos a un sectorcito o solo no, es Dios en todo lado y ese es mi papel. En el área de modelaje, maquillaje, tiene que haber ahí la representación de un cristiano que muestre a un Jesucristo desde el área donde está y lo que dice el Cayo, la identidad que el Señor te ha dado, o sea, Dios no se ha equivocado, Dios no te ha dado con una aptitud, Dios no te ha creado no sé, con ritmo o etcétera por equivocación, sino porque te quiere usar ahí. Entonces, sin miedo alguno, empecemos a ejercer el reino de los cielos en la tierra. Y sí,
Nada más, solo eso quería decirles. Gracias por su atención a todos y su paciencia. Buenísimo, gracias a todos. Nuevamente a los que nos están viendo, gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia, gracias a los tres, Dani, Cayo, Ali, por una excelente charla, una charla muy, muy amplia, muy, muy profunda esta noche. De verdad, gracias de todo corazón por sus aportes. A quienes nos han estado viendo, en ciertos momentos han habido cortes o problemas técnicos. Recuerden que el video está totalmente grabado y va a salir en YouTube la próxima semana y va a estar editado sin ningún tipo de cortes. Y gracias a los que nos han dejado una serie de comentarios y aportes. Mauri hoy día ha estado moderando otras bambalinas, también le quiero agradecer. Hemos leído algunos de sus comentarios, creo que hemos podido tocar la mayoría de los temas que ustedes iban dejando durante la charla. Si alguno no hemos llegado a tocarlo o a responderlo y ha quedado pendiente, les pedimos mil disculpas, pero vamos a tratar de seguir la charla en los comentarios para poder ir respondiendo. Que Dios los bendiga, que tengan una muy buena noche y gracias nuevamente a todos, chicos. Hasta la próxima.